¿Tienes dudas del tema ecuaciones cuadráticas? En este video se te presenta todos los puntos que necesitas saber para poder resolver este tipo de ecuaciones. Comencemos. Este es un repaso del tema ecuaciones cuadráticas. Es una clase de secundaria que corresponde al tercer grado. Con este video podrás solucionar tus dudas que te hayan quedado del tema. Este repaso lo divido en tres partes. Antes de entrar en el tema, que es el número 2, vamos a recordar algunas cosas desde primaria para que se te facilite este tema, y el número 3, la parte número 3, pues ya vamos a practicar porque ya conoces la teoría, entonces vamos a practicar cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas. El contenido es todo el contenido de este tema que te va a ser muy útil para presentar examen, pero no te asustes, vamos a abordarlo de manera rápida y práctica. La parte número 1, como te mencioné, es para recordar. ¿Qué es lo que tienes que saber? Saber las tablas de multiplicar es básico en cualquier tema de matemáticas. También en este tema vamos a acordarnos acerca de la raíz cuadrada. Hay que recordar de la primaria, allá como por tercer grado o segundo, si no es que segundo, la diferencia entre el área y el perímetro. Pero si no lo recuerdas, aquí te lo voy a explicar. Mira, el perímetro es toda la orilla de una figura, como se muestra toda la parte naranja, y se obtiene sumando lo que valen cada uno de sus lados, a diferencia del área, que es todo lo de adentro, toda la parte azul, y se obtiene multiplicando lado por lado. A diferencia del perímetro, aquí se escribe en centímetros cuadrados o metros cuadrados, según como sea el caso. Vamos a acordarnos también de tercero de primaria, qué es una ecuación, su definición y sus partes. Este es un problema básico de tercero de primaria de una niña llamada Rocío. Ella realiza las siguientes comparaciones usando la balanza. Y dice que una igualdad es aquella, obvio que tiene el signo de igual, pero que conocemos todos los términos. A diferencia de la ecuación, también tiene el signo de igual, pero contiene términos que se desconoce su valor. Abajo nos explica. Dice, una ecuación es una igualdad en la que hay un valor desconocido, llamado variable o incógnita. Las incógnitas o variables se representan a través de letras minúsculas como la X, Y, Z. La más común es la X. De la siguiente ecuación tenemos el signo de igual. La ecuación, sabemos que es una ecuación porque tiene incógnitas, es decir, valores que no conocemos como la X. Y tiene dos partes, el antes del igual y el después del igual. Partes que integran una ecuación. Pues bueno, tiene el signo de igual, tiene una incógnita, que es el valor desconocido. Normalmente es la X, pero podemos poner cualquier letra. Tiene el antes del igual, o también llamado primer miembro, y el segundo miembro es después del igual. Para poder
confirmar tu conocimiento, contesta las preguntas de la ecuación 2x al cuadrado más 3 igual a 0. Voy a subrayarte la ecuación para que sepas cuál es. 2x al cuadrado más 3 igual a 0. Presta atención en esta ecuación. ¿Qué preguntas vas a contestar? ¿Cuál es la incógnita de esa ecuación? ¿Ya sabes cuál es? Exacto. La letra es la que no sabemos qué valor tiene. Por eso la incógnita es la x. ¿Cuál es el primer miembro de la ecuación? Sí, muy bien, el que está antes del igual. Sería 2x al cuadrado más 3. Ese sería el primer miembro de la ecuación. El segundo miembro de la ecuación pues es el 0, o el que está después del igual. Esto está muy fácil, esta pregunta. ¿Qué separa a un miembro de la ecuación del otro? Muy bien, el signo de igual. Ahora vamos a ver las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones lineales o de primer grado? Aquí tenemos un ejemplo. Son aquellas que el exponente es el número 1. Es decir, cuando veas una ecuación que la x no tiene ningún numerito chiquito arriba, que ese es el exponente, entonces es una ecuación lineal o de primer grado, pero el exponente 1 no se escribe. Las ecuaciones de segundo grado o cuadráticas, aquí estamos viendo un ejemplo de ellas, pues son donde el exponente es el número 2. El 2 se escribe pequeño, un poco arribita de la x. Si lo observas es más chico que los demás números. Así se escribe el exponente y es el número 2. Cuando las ecuaciones son al cubo o de tercer grado, aquí vemos un ejemplo, es porque su mayor exponente de todas sus incógnitas es el exponente 3. Por eso sabemos que es una ecuación de tercer grado, o bien llamada ecuación al cubo. Ahora vamos a ver un tema que se llama operaciones inversas. Las operaciones inversas son aquellas con las cuales puedes comprobar el resultado. Por ejemplo, si haces una suma, ¿cómo vas a saber que el resultado es correcto? Bueno, pues haciendo una resta para que te salga el valor y puedas comprobar que es correcta. Entonces la operación inversa de la suma es la resta. La operación inversa de la resta es la suma. Otra de las operaciones inversas es la multiplicación. Su operación inversa es la división. Y al revés, la operación inversa de la división es la multiplicación. También hay la potencia. La potencia es aquella que tiene exponente. Ese exponente, la operación inversa es la raíz cuadrada. Y hay más operaciones inversas, pero en este tema solamente vamos a ocupar estas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una ecuación. Para empezar, es una ecuación cuadrática, porque el mayor exponente es 2. Vamos a observar el menos 19. ¿Qué está haciendo? Una resta. Vamos a pasarlo para el otro lado del igual como una suma. Así se utilizan las operaciones inversas. Ahora, vamos a observar que el siguiente paso para resolver esta ecuación es resolver esa suma, 21 más 19, 40. Bien, ahora observa el número 4. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué operación está haciendo el número 4 que acompaña a la x cuadrada? Bueno, está haciendo una multiplicación. Cuando veas un número con una letra,
es una multiplicación. Vamos a pasarlo para el otro lado del igual como una división. Ponemos el 40 y después el número 4. 40 entre 4. Realizamos la operación y sabemos que es 10. Ahora observa el exponente, ese número chiquito que está arriba de la letra. Es una potencia. Su operación contraria es la raíz cuadrada. Por eso lo pasamos así, para el otro lado de la igual. Y sabemos que las ecuaciones siempre tienen dos resultados, un positivo y un negativo. Por eso se escribió x es igual a más menos la raíz cuadrada de 10. Hasta ahí el resultado sería exacto. Si queremos profundizar más en el resultado, sacamos la raíz cuadrada de 10 y sacamos un valor positivo y uno negativo. ¿Cómo se lee? Bueno, se lee de la siguiente manera. X a la 1 es igual a 3.16. X a la 2 es igual a menos 3.16. Ahora sí, ya que recordamos estos temas, pues vamos a entrar al tema que nos corresponde, al de ecuaciones cuadráticas. Primeramente vamos a ver los tipos de ecuaciones. La ecuación que es completa es aquella que tiene tres términos. Déjame subrayártelo para que veas a lo que me refiero. Tiene un término cuadrático, un término lineal o de primer grado y tiene un término independiente, aquel que no tiene la X o no tiene la letra. ¿Sí? Tiene tres términos, entonces es completa. Todas las demás son incompletas. Todas las demás ecuaciones en donde encuentres que el exponente es el número 2, es una ecuación cuadrática. Pero si no tiene los tres términos, estamos hablando de ecuaciones incompletas. Podemos ver esta que nada más tiene un término cuadrático. Es una ecuación cuadrática, pero es incompleta. Tenemos esta que tiene un término cuadrático y un término lineal. Es incompleta. No tiene los tres términos. Y a esta le llamamos mixta. Este tipo de ecuación tiene un término cuadrático y tiene un término independiente. A este le llamamos, es incompleta porque no tiene los tres términos, pero le llamamos ecuación cuadrática pura. Bueno, eso es un poquito de teoría para que sepas que hay ecuaciones completas y también hay ecuaciones incompletas, pero todas las que tienen el mayor exponente 2 son ecuaciones cuadráticas. Bien, ¿cuáles son las formas? ¿Cómo las podemos encontrar? Las podemos encontrar de la forma ax al cuadrado igual a 0, en donde la letra a es un número. El 2, el 3. Si es el 1, pues no tiene nada. Asumimos que hay un 1 ahí. También son de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0. Recuerda que las letras son números y la x representa el valor que no conocemos, es decir, la incógnita. También hay de este tipo y la llamada ecuación cuadrática completa que tiene los tres términos. Todas son cuadráticas porque su mayor exponente es el número 2. Bien. ¿Cómo le llamamos a este término ax al cuadrado? Le llamamos término cuadrático. Al término bx le llamamos término lineal o de primer grado. A la c le llamamos término independiente. No tiene la x, no tiene una incógnita, por eso es término independiente. Aquí tenemos una ecuación y vamos a localizar el término cuadrático.
Vamos a localizar el término lineal o bien de primer grado y el término independiente. Esta es una ecuación completa, como te habrás dado cuenta, tiene los tres términos. Ahora vamos a ver cuáles son los métodos para resolver ecuaciones. Estos son solamente algunos. Tenemos las operaciones inversas, que como ya habíamos dicho, son con las cuales puedes comprobar el resultado. Y pues vimos las operaciones inversas básicas, que son las que vamos a ocupar. También como método tenemos el factor común, que es también factorizar, es decir, sacar un producto. En el factor común vamos a ver qué tienen en común los términos para poder hacer una multiplicación. Como en este ejemplo, ¿qué tienen en común la x al cuadrado y el 2x? Pues que los dos tienen una x, por eso está aquí. Aquí está. Este es el término común. Ahora, ¿con qué término se puede multiplicar para que nos dé 2x? Para que nos dé x al cuadrado más 2x. Pues por la x más 2. Bien, también tenemos la factorización, que es la descomposición de una expresión matemática en una multiplicación. Y tenemos la fórmula general, que es muy útil para resolver ecuaciones cuadráticas que son difíciles o imposibles de factorizar, y usarla puede ser más rápido. Bien. Ahora, ¿cuál es el proceso para resolver una ecuación cuadrática? Primeramente, identificar qué tipo de ecuaciones. Ya vimos que hay de varias formas. Después, debemos de conocer el método para resolverla. Y ya vimos cuáles son algunos de los métodos. Y por último, hay que practicar para poder perfeccionar y poder resolverla. Ha llegado la hora del tercer punto, la práctica. ¿Cómo lo puedes hacer? Tú puedes inventar tus propias ecuaciones cuadráticas, ver por qué método se resuelven y llegar al resultado. Como primer punto vamos a hacer un dictado de situaciones donde es importante escuchar la situación al mismo tiempo que escribes la ecuación cuadrática que resulta de lo que escuchaste. Vamos a ver cómo se hace. ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado menos 26 es igual a 0? Escríbelo en tu cuaderno. ¿Cuál es la ecuación? Solo escucha. Te va. Otra vez. ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado menos 26 es igual a 0? Vamos a comprobar si está bien lo que escribiste en tu cuaderno. Esta es la ecuación que debiste haber escrito. Es un número que elevado al cuadrado menos 26 es igual a 0. Ahora vamos a saber cuál es ese número. ¿Qué método voy a utilizar para resolverla? Voy a utilizar las operaciones inversas. Para este tipo de ecuaciones, en donde se encuentra un término cuadrático y se encuentra un término independiente, voy a utilizar el método de operaciones inversas. Voy a pasar el menos 26 como positivo, como 26. Ahora, ese exponente, que es una potencia, voy a pasarlo como la raíz cuadrada. Y ya tengo los dos valores para x1 y x2. Ahora escucha la siguiente situación y escribe en tu cuaderno la ecuación cuadrática que resulta. ¿Estás listo? ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado más 3 es igual a 12? Te lo repito. ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado más 3 es igual a 12?
Te debió haber resultado este tipo de ecuación. Ahora vamos a resolverla por operaciones inversas. El menos 3 lo paso para el otro lado de la ecuación, resuelvo la resta, la potencia la paso como raíz cuadrada y ya tengo los dos resultados de x1 y x2. Ahora, ¿cómo resolver diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas? ¿Cómo resolverlas? Bueno, primeramente observo de qué tipo son. Si son del tipo ax al cuadrado igual a 0, sé que las voy a resolver por operaciones inversas. Y aquí tengo algunos ejemplos. El 81 ya sabemos que está multiplicando, lo paso dividiendo. 0 entre 81 pues me da 0. Ya ni para qué paso el exponente, la potencia como raíz cuadrada, ya sé que x es igual a 0. Aquí tengo otro ejemplo. Voy a pasar la potencia como raíz cuadrada y ya tengo los dos resultados para x1 y x2, uno positivo y uno negativo. Aquí tengo otra que es de esa forma, pero primero tengo que hacer la suma para que quede como de esa forma y poder resolverla como con operaciones inversas. Voy a pasar la potencia como raíz cuadrada, saco la raíz cuadrada y ya tengo x1 y x2. Ahora veamos cómo resolver las ecuaciones cuadráticas del tipo ax al cuadrado más bx igual a 0. Si observamos, es un término cuadrático. Déjame resaltarlo. Es un término cuadrático y un término lineal. Este tipo de ecuaciones las vamos a resolver por factor común. Vamos a ver algunos ejemplos. Observemos esta ecuación. Es del tipo ax al cuadrado más bx igual a 0. Entonces, ¿qué tienen en común? Tienen en común la x. ¿Entre qué números son divisibles? Entre el 2. O bien, ¿en qué tabla de multiplicar se encuentra el 6 y el 4? Pues el 2. El 2x, ¿a qué término multiplica para que nos dé este de arriba? Pues sería 3x, porque primero multiplicamos los números 2 por 3, 6, x por x, x al cuadrado. Y luego 2x por 2, 4x. Ya que tenemos eso, es muy fácil porque vamos a igualar los dos términos a 0. Y los vamos a resolver por operaciones inversas, como normalmente lo resolvemos. Vamos a sacar dos valores, el de x1 y x2. En este tipo de ecuaciones, por lo regular, x1 nos va a salir a 0. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo, ¿qué tienen en común? Pues la x. ¿Entre qué números son divisibles? El 3. ¿En qué tabla de multiplicar está el 12 y el 9? Exacto, en el 3. Ya que sabemos qué números multiplicados nos dan este de arriba, los igualamos a 0, los dos términos, y los resolvemos con operaciones inversas. Ahora observa este tipo de ecuación, el que tiene un término cuadrático y tiene un término independiente. Lo vamos a resolver por operaciones inversas. Como ejemplos tenemos esos. El menos 2 lo pasamos positivo. Sacamos la raíz cuadrada y ya tenemos el valor de x1 y x2. Este otro ejemplo no está igualado a 0, pero es de esta forma porque tiene un término cuadrático y un término independiente y un valor después del igual, digámoslo así. Pasamos el más 10 como menos 10
hacemos la resta, sacamos la raíz cuadrada, porque pasamos el exponente o la potencia como raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada y ya tenemos los dos valores, uno negativo y uno positivo. El siguiente ejemplo, vamos a pasar el menos 64 como más 64. Realizamos la suma, es 74. Ahora, este 2 está multiplicando a la x cuadrada, lo pasamos dividiendo. Hicimos la división, después vamos a borrar este 2 de aquí, porque ya lo pasamos para acá como raíz cuadrada, ya no va ahí. Y sacamos la raíz cuadrada de 37, tenemos los dos valores. Ahora las ecuaciones que son del tipo ax al cuadrado más bx más c igual a 0, es decir, son ecuaciones cuadráticas completas. Esas se resuelven por medio de factorización. ¿Cómo es eso? Veamos unos ejemplos. Vamos a buscar dos números que sumados nos den el término lineal, es decir, dos números que sumados nos den el término lineal, el que está aquí. Pero esos mismos dos números multiplicados nos den el término independiente. Por ejemplo, esta ecuación. ¿Qué números sumados nos dan 6? El 4 y el 2. ¿Y 4 por 2 son 8? Sí, entonces son el 4 y el 2 los números que necesitamos. Los acomodamos como un producto, es decir, una multiplicación, así como está en el ejemplo. Después igualamos a 0 y lo resolvemos por medio de operaciones inversas. Aquí tenemos otro ejemplo en donde necesitamos dos números que sumados nos den 10, pero esos mismos números multiplicados nos den 24. Es el 4 y el 6. Los acomodamos como una multiplicación o bien, que es lo mismo, un producto. Los igualamos a 0. Por medio de operaciones inversas sacamos el valor de x1 y el valor de x2. La tercera parte de este repaso del tema, ¿dónde se aplican las ecuaciones en la vida? ¿Para qué queremos aprender algo que no sabemos dónde vamos a utilizar? Vamos a verlo. Uso en la vida cotidiana. Se usa más que nada para calcular un área. Las ecuaciones cuadráticas se utilizan para calcular el área de figuras geométricas como triángulos, rectángulos, círculos. Los carpinteros y otros profesionales utilizan ecuaciones cuadráticas para optimizar el área de un espacio con perímetro o dimensiones determinadas. Las ecuaciones cuadráticas no solo sirven para las matemáticas, sino también una variedad de aplicaciones en la física, la ingeniería y el diseño, dependiendo de la carrera que vayas a elegir. Ahorita quizás no sabes qué carrera elegir o quizás te imaginas que la carrera que vas a elegir no va a llevar matemáticas, pero te tengo una noticia. Todas las carreras llevan matemáticas de una u otra forma. Estos son algunos ejemplos de cómo utilizamos las ecuaciones en nuestra vida cotidiana. En el primero de los ejemplos, hay que saber cuánta malla comprar para cercar un terreno que tiene 560 metros cuadrados. Al poner metros cuadrados, nos estamos dando cuenta que es el área del terreno. Entonces, ¿qué necesitamos para poner la cerca? Pues es el perímetro, porque es toda la orilla. En el desarrollo ponemos la ecuación que resulta y vamos a resolverla sabiendo que sacando el valor de x es uno de sus lados.
como este terreno es cuadrado y todos los lados miden lo mismo, hace falta multiplicar por 4 para saber cuánta malla vamos a comprar. En el segundo ejemplo, un albañil va a poner vitropiso a una habitación de 4 por 6 metros. ¿Cuánto vitropiso debe comprar? Si nos damos cuenta, ¿qué es lo que vamos a sacar aquí? El área. Es un rectángulo porque no tiene medidas iguales, 4 y 6. ¿Sí? Entonces, 2 de sus lados miden 4 y 2 de sus lados miden 6. Entonces, para sacar el área es lado por lado. ¿Qué tenemos que hacer? Una multiplicación, 4 por 6, para saber el valor de x. Este es un problema en donde se debe saber qué es lo que se necesita obtener. Repito, es el área. Si hacemos esta multiplicación, sabemos que el albañil debe de comprar 24 metros cuadrados de vitropiso para poder ponerle a esta habitación. Son problemas muy sencillos que vemos en secundaria. En bachillerato o en universidad, los problemas con ecuaciones cuadráticas son más complejas, pero esta es la base. Te presento un problema que tiene un licenciado en administración de empresas. Él es encargado de un hotel de lujo. Él adquirió un total de 200 unidades. De esas 200 unidades había almohadas, mantas y edredones. Se gastó 7.500 euros. El precio de la almohada es de 16 euros, el de la manta 50 y el del edredón 80 euros. Los precios de cada uno de los productos él lo puso en el planteamiento del problema, que nosotros llamamos datos. Además, el número de almohadas compradas es igual al número de mantas más el número de edredones. ¿Cuántas almohadas, mantas y edredones ha comprado el hotel? El licenciado en administración de empresas necesita saber cuántas almohadas compró, cuántas mantas y cuántos edredones. Lo que él tiene que hacer es utilizar las ecuaciones para saberlo. La ecuación para este problema es la siguiente. Y resolverla y saber cuántas almohadas, mantas y edredones fue lo que compró. Gracias por escuchar este video de repaso del tema ecuaciones cuadráticas. Espero que te vaya muy bien en tu examen.